Hola, soy Ernesto y esto es Contexto Cubano. El 25 de noviembre del 2016 murió Fidel Castro, considerado el líder histórico de la Revolución Cubana y el que fue gobernante de Cuba durante más de 50 años. Tenía 90 años a la fecha de su muerte. Hoy, a 6 años de su fallecimiento, Fidel sigue siendo una figura polarizante a nivel internacional. Es una realidad que son muchas las opiniones que suben sobre él. Héroe, dictador, dirigente, revolucionario, asesino. Hay gente que lo condenó durante toda su carrera. Luego está la gente que continúa adorándolo. Y por último, bueno, la gente que lo defendió en su momento y ahora rechaza su figura y el régimen que legó al país. Pero, ¿qué hizo Fidel Castro? En este video te vamos a expresar por qué muchos cubanos no lo consideramos, ni mucho menos, un héroe. Primero lo primero, Fidel llegó al poder en enero de 1959, tras el triunfo de la Revolución Cubana. Esto lo logró unificando a todos los sectores opositores que luchaban contra la dictadura de Batista para poder derrocarla. Durante el periodo previo al triunfo de la revolución y los primeros 2 años posteriores a la misma, prometió repetidas veces que el régimen resultante de la revolución realizaría elecciones libres al cabo de 18 meses para todos los cargos del Estado, bajo la Constitución de 1940 y la Ley Electoral de 1943, y entregar el poder inmediatamente al candidato que resulte electo. Esto, de más, está aclarar que nunca pasó. Fidel negó acérrimamente ser comunista durante todo este periodo, hasta que, cuando consiguió imponer el control totalitario sobre el país, declaró el carácter socialista de la Revolución Cubana, en abril de 1961. Antes de eso, reafirmaba su deseo de recuperar el régimen republicano anterior, y es recordado por su escrito La historia mal verá, en el que exaltaba el sistema republicano. Luego renegó esa narrativa de recuperar esa democracia, imperfecta sí, pero con potencial, para pasar a despreciar la república como algo neocolonial y atrasado, y tomó esto como base para legitimar su régimen de partido único. Las libertades civiles de los cubanos desde el triunfo de la revolución se vieron severamente afectadas y actualmente están muy limitadas, y el periodo en que Fidel gobernó fue el más duro en este sentido. Los cubanos no teníamos derecho a ingresar a hoteles, nos era extremadamente difícil acceder a tener un pasaporte. Muchas de sus políticas más restrictivas fueron liberalizadas luego de su retiro y muerte. Aún queda la falta de libertad de expresión, de asociación, entre muchas otras. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Caballeros, no hay razón, que no hay razón, caballeros, de que se le pongan peros a nuestra revolución. La era de Fidel vio los periodos de represión más brutales contra el disenso. Se puede mencionar la existencia de campos de concentración conocidos como MAPS y el fusilamiento de opositores, además de la brutal represión, el descrédito y el maltrato hacia homosexuales y en general personas que se desviaran del ideal revolucionario. Fidel destruyó la memoria democrática en Cuba, polarizó el discurso y generalizó el odio al que pensaba diferente. Se estigmatizó y ridiculizó a los opositores hasta extremos de ser deshumanizados por completo. Se les llamaba cosas como gusanos, contrarrevolucionarios, apátridas, lacayos, etc. Términos que hasta hoy prevalecen en el argot popular de los que son partidarios acérrimos del régimen que gobierna Cuba. Fidel, duro con él, y para la gusanera ni una solitaria toalla, metralla, mucha metralla para la conspiradera. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. ¿Han oído hablar de los actos de repudio? Bueno, en los 80 Fidel exacerbó este discurso de odio contra las personas que se oponían a vivir bajo su régimen y se generalizó esta práctica, empleada para humillar, insultar y agredir físicamente a opositores y personas que pensaban siquiera en irse del país. Muchos familiares, amigos y compañeros de trabajo eran obligados por el régimen a participar en estos mismos actos. Todavía se realizan, aunque con menos intensidad que antes, debido al menor apoyo al sistema. Por cierto, en esa época, cuando te ibas, tenías que dejarle absolutamente todo al Estado. No permitían traspasar bienes como autos y casas a familiares que se quedaban en la isla. No hay duda que esas declaraciones de Ford responden al hecho de que los imperialistas están irritados con nosotros. ¿Y por qué están irritados? Porque lo tenían todo planeado. En el plano exterior se habla mucho del envío de médicos cubanos a donde otros ponían bombas. Más allá de las condiciones en las que los médicos cubanos son obligados a trabajar,
que trataremos en otro video. La realidad es que Fidel impulsó la intervención militar en numerosos conflictos externos, en desmedro de los intereses nacionales, para respaldar a la Unión Soviética o su agenda política. Envió a numerosos cubanos a luchar en Argelia, Angola, el Congo, Siria y Etiopía. Estas son solo las intervenciones reconocidas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, porque también se podrían añadir los apoyos que se le dieron a numerosas guerrillas de izquierda en Latinoamérica. Muchos soldados cubanos murieron o sufrieron graves daños físicos o psicológicos fruto de estas intervenciones, que no tenían nada que ver con los intereses de nuestra nación. De hecho, muchos jóvenes que estaban cumpliendo el servicio militar obligatorio, institución que antes no existía y que el propio Fidel introdujo, fueron obligados a ir a Angola sin saber a qué se enfrentaban. ¿Algún recurso natural? No. Nosotros no buscamos ningún interés material y los imperialistas es lógico que no lo entiendan. En cada discurso Fidel apelaba a la resistencia y ha sido históricamente editoriado como un héroe que resistió contra el imperialismo estadounidense. Lo cierto es que Fidel mantuvo un estilo de vida muy por encima del cubano promedio, que nunca tuvo derecho a quejarse de las consecuencias de sus políticas. Cuando el comunismo cayó en casi todo el mundo, Fidel se negó a autorizar las reformas económicas necesarias y, sin sufrir un solo día de su vida las consecuencias de esta decisión en carne propia, mantuvo al pueblo cubano sometido a la crisis brutal del periodo especial, con todo lo que esto conllevó. Por último, podemos citar que dedicó sus últimos años de vida a criticar el poco aperturismo que tuvo lugar después de su retiro y se opuso al deshielo con el gobierno de los Estados Unidos. No hay verdades a medias, no hay relativizaciones. Fidel Castro hizo todo lo que expusimos hasta ahora y hay registros históricos claros de ello. ¿Qué clase de régimen es este? ¿Qué clase de persona fue esta? A 6 años de la muerte de Fidel debemos hacer reflexionar a quienes siguen viéndolo como una especie de ícono. Definitivamente no era alguien a quien adorar o admirar. Todos los países del mundo tienen historias tristes. Cuba no tiene una historia triste, tiene un presente triste. Y gran parte de esto se debe a la figura de Fidel Castro y el sistema político que generó. Mira los problemas que enfrenta tu país y pregúntate, ¿te gustaría que alguien los romantizara y te pidiera no ya que te conformaras con ellos, sino que los agradecieras? Bueno, eso es Cuba y eso es Fidel. Esto es Contexto Cubano. Te invitamos a seguirnos en Twitter como @Contexto Cubano y a visitar nuestro canal de Telegram, ahí estamos también como Contexto Cubano, y a suscribirte acá abajo. Vamos a seguir intentando ampliar nuestros espacios de difusión sobre la realidad de nuestra isla. Gracias por tu atención.